Tú sabes que la gente, cuando habla de la humildad de José Gregorio, era un hombre muy humilde, mucha gente lo asocia a la austeridad. Y resulta que José Gregorio no era un hombre austero, absolutamente nada. Él no tenía una camisa y un pantalón. Ese hombre vivía como un dandy. Ese hombre se vestía muy bien, con las telas más finas que las compraba él, y él se hacía su ropa, porque él cosía y se hacía su ropa. Él era un gran bailarín y las mujeres le hacían cola para bailar con él. Era un tipo muy alegre, aunque era muy estricto con su trabajo. Era un hombre muy alegre. Además tocaba el piano de oído. Ese hombre se trajo las 3 cátedras más importantes aquí a Venezuela. Histología, fisiología y bacteriología se las trajo de París. Correcto. Y fundó el laboratorio en el Hospital Vargas de bacteriología y fisiología. Y además empezó a dar clases para enseñar sobre eso. Y cuando vino una de las pandemias más fuertes, el país estuvo más o menos preparado para eso. Y su gran preocupación era que el país no estuviera preparado. Saludos a mi gente de Alta Venezuela, un programa más de pensamiento crítico. Hoy nos encontramos con un extraordinario actor, compositor, creador, un hombre de una vasta experiencia a nivel cinematográfico, Rolando Padilla Requena. Un placer. Gracias por la invitación, Iván. Gracias. Vamos a hablar de temas interesantes aquí. Seguro. Y aunque sean artísticos, tienen que ver con la vida, con la cotidianidad. El arte se creó para eso. Para eso. El arte existe por eso. Para hablar de la cotidianidad, para hablar de la vida, para reflexionar sobre la vida, para aprender de la vida. Para eso existe el arte. Así es. Pero lo que es más importante es cómo tú, según tu experiencia, según tu ganas de sobreponerte a las adversidades, digamos que te has reseteado, te has reinventado, has sido resiliente con los cambios. Sí, que viene. Sí, bueno, tú sabes, hay un refrán que dice que la necesidad obliga, pero eso es una frase muy mal agradecida. Realmente, cuando la vida te presenta retos es cuando realmente aprendes. Cuando la vida te pone en el camino cosas que parecen fracasos, es cuando realmente te conquistas a ti mismo, empiezas a mirar hacia adentro, dices, mira todo el potencial que yo tengo para superar esto que parece una adversidad, y es donde aparece realmente la experiencia, el conocimiento, y empiezas a descubrir que traes en esa bolsa un montón de herramientas que todavía no has utilizado y empiezas a utilizarlas. Por eso yo no soy muy amigo de utilizar la palabra reinventarme, porque realmente yo soy lo que soy. Lo que pasa es que no sabía que tenía estas herramientas, pero siempre las tuve. Entonces no me estoy reinventando. Yo lo que estoy es aprendiendo a utilizar las herramientas que no sabía que las tenía en la bolsa. Esa es la idea, es la cosa. Un hombre de arte. Eres un hombre de arte. O sea, tu familia es una familia artística. Tú vienes de un gremio, tu genética es artística. Así es. Y por ambos apellidos, por ambos lados, porque fíjate, por la parte de los Padilla, mis tíos, por lo menos 3 de ellos, eran músicos no académicos, pero sí músicos, uno de ellos compositor. Y una de mis tías, que en paz descanse, murió trágicamente en medio de una cosa amorosa en aquella época que era muy extraño. Era más una mujer vanguardista, pertenecía a un movimiento feminista muy fuerte y era pintora, pero además una muy destacada pintora. Murió en medio de un crimen pasional. Esto es parte de la historia, ¿no? Claro. La tía. Y por el lado de los Requena, mi abuelo, el maestro José Requena, fue fundador de la Escuela de Arte del Estado Lara, de Barquisimeto particularmente. Mi abuela, su esposa, era pintora y escultora. Nosotros crecimos viendo a mi abuelo preparar sus pinturas, cortar y armar sus lienzos en sus bastidores, a mi abuela amasar la arcilla para empezar a construir sus esculturas. Y en medio de eso crecimos, y en medio de la música, y cantando, y componiendo canciones, de manera que yo estoy viviendo hoy, ganándome la vida desde hace muchos años, hace por lo menos 40 años, estoy viviendo de lo que hacía para divertirme cuando pequeño. O sea, me sigo divirtiendo. Pues. Citemos un ejemplo aquí de Nelson Mandela, que dice, de tantos refranes que dijo Nelson Mandela, dijo, no cuentes el éxito, cuentas cuántas veces he tenido que levantarme de tantos fracasos que he tenido.
¿Has tenido fracasos en la vida? Pero muchos. Y te has levantado en el saco, con el Pero, saco, con la herramienta del claro, saco. pero digo, mira lo que tengo aquí. Para uno parece MacGyver. No, lo que pasa es que yo soy un tipo muy optimista. Siempre lo he sido. Yo no me he rendido nunca ante las adversidades. Incluso recientemente la vida me puso a prueba muy fuertemente y la verdad es que yo me entregué. Dije, Dios, tú tienes que darme la fuerza, tú me vas a dar la cordura y el entendimiento para yo Así salir es. de esto, la serenidad, sobre todo la cordura, porque en esos momentos lo que hay que tener es cordura. Momento crítico. En los momentos críticos te sientas, como dicen los budistas, te paras en medio del río sobre esa piedra y no vayas a ninguna parte. Solamente observa y no Ok. te muevas. Ahora, ve, hay un tema que es importante que tienen los artistas y tú eres un gran ejemplo de eso. Venimos viendo todos tus logros que has tenido en tu corta trayectoria artística. Hablemos un poquito del pensamiento lateral. ¿Cómo lo podemos simplificar aquí? Bueno, es que el pensamiento lateral, según lo que hemos estado conversando, tiene que ver un poco quizá con la supervivencia, la capacidad de reacción de repente. Podemos hablar de pensamiento lateral a través de una anécdota que tiene que ver con el arte y con el cine. O con el espectáculo que se llama Lo canto y lo cuento todo, que es un anecdotario de... Lo canto y lo cuento todo. Sí, es un anecdotario de mi vida personal y profesional desde que comencé a los 5 años con mi primera obra de teatro en el aula magna hasta hoy. Y en ese anecdotario hay cuentos de mi vida personal y mi vida privada que terminan siendo coronadas todas con una canción que realmente tiene que ver con lo que acabo de narrar, desde mis comienzos hasta el sol de hoy. Y entre ellos hay muchas historias que tienen que ver con ese pensamiento optimista, con ese pensamiento de no entrega. Tú dices, bueno, más adelante dará sus frutos, ¿no? Porque si lo que aparentemente hoy es un fracaso, bueno, lo primero que uno, o yo particularmente lo tomo, bueno, aquí hay un aprendizaje importante en todo esto. Aquí esto se juntó el gremio para protestar ante una injusticia, porque la película que hice entonces la bajaron de cartelera a las 2 semanas porque no cumplió con una cuota mínima de asistencia, una película que hice, y de repente, bueno, no pasó nada, hubo rueda de prensa, protestamos, salió en todos los medios, pero igual la película no volvió a la cartelera y eso quedó como dormido allí. Pero bueno, nos escucharon, convocamos a los medios de comunicación y protestamos ante algo que todavía está en deuda con el cine nacional, ¿no? Y entonces, 2 años después, el director de la película me llama para decirme, yo estaba desempleado, estaba mezclando cemento en el patio del apartamento de mi pareja en aquel momento, porque bueno, ayudándola a hacer eso, yo trabajo albañilería, electricidad por hobby, desde muy chamo, lo sé hacer bien. Y dice, mira, yo mientras tanto voy a hacer esto, un apartamento en la playa que tenía ella. Y me llamó el director para decirme, Rolando, ¿cómo está el chileno? Pues te lo voy a decir en chileno. Dice, Rolandito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy aquí mezclando cemento aquí en La Guaira. Dice, ¿tú tienes pasaporte vigente? Le digo, sí, claro que sí. ¿Y por qué? No, que estamos invitados al Festival de Biarritz en Francia. Le digo, ¿Festival de Biarritz? ¿Por qué? Por la película, pues. ¿Pero cuál película? La que protagonizaste, pues tú no te... Pero si eso pasó hace 2 años, bueno, estamos invitados al Festival de Cine. Y yo, pero Pablo, yo no tengo plata, no tengo nada. Si no te preocupes, tú vas como estrella de cine, yo voy como director de cine. No tenemos todo pagado. Y oye, yo no puedo creer esto, ¿no? Bueno, llegué a casa de mi mamá y le dije, mamá, me acaba de pasar esto. Pablo me va a prestar una plata, aunque tengo todo pagado. Pero yo, no, hijo, yo te doy plata también. Y mi mamá me dio plata. Le dije, mamá, esto lo mandó Dios para reconciliar a mis hermanos, que tenían 15 años viviendo en Madrid, y no se hablaban, y solamente se tenían el uno al otro. Y tienen 1 año que no se hablaban, y están fuera de su país. O sea, yo no podía entender eso, la familia, cómo es que estos tipos están allá solos y no se hablan, no pueden estar peleados. Entonces yo dije, mamá, este viaje es para yo pasar de Francia a España, reconciliar a mis hermanos y regresar. Y así hice. No solamente me di vida de estrella de cine, sino que uno de ellos me fue a buscar y estuve 3 meses en España y reconcilié a mis hermanos y me vine. Ese fue el batir cemento a los 7 días. Apuntarte a una limusina. En una limusina con mi chofer y una traductora personal. Eso pasó todo en 7 días. Después de 2 años de una película que parecía que ya eso no iba a dar fruto, y fíjate. Y esa película
la hicieron aquí en Venezuela. Sí, claro, una película venezolana, aunque la dirigió un venezolano chileno que se vino, cuando Pinochet se vino con su padre huyendo de la dictadura a Venezuela y se asentó aquí en Venezuela, como muchos chilenos que hicieron vida aquí, afortunadamente, porque nos trajeron mucho de su cultura y de su arte, que es parte de lo que tenemos nosotros, ¿sabes? Como mezcla cultural, pues, es parte de eso. Bonita anécdota, ¿no? Sí, hermosísima anécdota. ¿Crees tú que fue un misterio de la vida? No, esas cosas están escritas. La verdad es que yo todo lo recibo con mucho agradecimiento porque todas estas cosas que te sorprenden al final, la vida todo es transitorio. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo es transitorio. Así es. Y entonces hay que tener conciencia de eso. Estás en un momento que te estás dando durísimo en las costillas y de repente viene una mano sanadora. Y aparece. Eso es así. Hablando de la mano sanadora, sabemos que estás haciendo un personaje, estás ahorita preparándote para hacer un personaje que es emblemático en Venezuela, pero además pero no es un emblema cualquiera, no es cualquier emblema que estamos hablando. Estamos hablando de José Gregorio Hernández. Tú vas a interpretar a José Gregorio Hernández. ¿Eso es así? Sí, lo estoy interpretando en este momento. Esto es un musical. Esta es una representación que no se había dado en Venezuela antes, tratándose de este personaje, que creo que es después de Bolívar, el ícono más importante que tiene el país. Hablo del personaje querido y popular. Sin duda. Porque ciertamente los próceres todos son importantes, pero la gente, tú le hablas de José Gregorio Hernández también, claro, y lo van a recordar primero con cualquier otro prócer. Claro. Porque es así. Su historia ha prevalecido generacionalmente hasta el sol de hoy. En poco más de siglo y algo. Sí. Entonces creo que ese personaje icónico hoy en día está siendo representado en este musical que muestra no solamente a ese hombre milagroso, también pone en el escenario a ese ser humano maravilloso y extraordinario que fue, a ese científico, docente, catedrático. Bueno, eso es una caja de sorpresas, porque yo en mi trabajo como actor tengo que investigar, claro, un poco más allá, que no es todo lo que dice el guión ni todo lo que está expuesto, y he descubierto un hombre increíble. O sea, el ser humano, pues, el de los valores, el de los principios. ¿Cómo no? Ese hombre desinteresado. Tú sabes que la gente, cuando habla de la humildad de José Gregorio, él era un hombre muy humilde, mucha gente lo asocia a la austeridad. Y resulta que José Gregorio no era un hombre austero, absolutamente nada. Él no tenía una camisa y un pantalón. Ese hombre vivía como un dandy. Ese hombre se vestía muy bien, con las telas más finas que las compraba él, y él se hacía su ropa, porque él cosía y se hacía su ropa. Él era un gran bailarín y las mujeres le hacían cola para bailar con él. Era un tipo muy alegre, aunque era muy estricto con su trabajo. Era un hombre muy alegre. Además tocaba el piano de oído. No era músico, no leía, pero tocaba piano de oído. Y entonces era un tipo de verdad con una vida, digamos, retroalimentada, porque sus angustias era cómo poder ayudar a la gente y no tener los recursos para ayudarla. Y él decía: ¿cuánto cuesta la consulta, doctor? Cuesta 4 reales si los tiene, si no los tiene no importa. Y él tenía ahí un plato donde la gente ponía el dinero, el que tenía o lo que tuviera, y el que necesitaba agarraba el mismo plato. Claro, sí. ese era ese hombre. Ese hombre pasaba por la ventana de la gente a alguien que estaba tratando, y le dejaba el medicamento en la ventana porque sabía que no tenía los recursos para comprarlo. Era un tipo de verdad, un hombre extraordinario como persona. Era una cosa increíble, pero además un hombre arrojado. Ese hombre se trajo las 3 cátedras más importantes aquí a Venezuela: histología, fisiología y bacteriología. Se las trajo de París. Correcto. Y fundó el laboratorio en el Hospital Vargas de bacteriología y fisiología. Y además empezó a dar clases para enseñar sobre eso, y cuando vino una de las pandemias más fuertes, el país estuvo más o menos preparado para eso, y su gran preocupación era que el país no estuviera preparado, formar más médicos en esas cátedras para poder defenderse ante un embate de esas pandemias que eran una cosa verdaderamente devastadoras en esos momentos. Correcto. Era un personaje increíble. Pero ahora hay un milagro que lo beatifica. Hay muchos milagros, sin duda alguna que hay muchos milagros. Hay muchos acontecimientos que llevaron al Vaticano como prueba de que para su beatificación inicialmente. Ya se habla de la canonización, de llevarlo ya a otro estrato dentro de la religión católica, ¿no? Pero
siempre se dice en Venezuela, por ejemplo, pero no es solamente en Venezuela, es en el continente, el médico de los pobres. El milagro que lo beatifica a él. ¿Conocemos del milagro? Sí, bueno, esta es una niña del Guárico que a los 10 años recibió un disparo. Un impacto de bala en Un la cabeza. impacto de bala en la cabeza que le atravesó pues, la masa encefálica, perdió parte de la masa encefálica. Y su madre era quien tenía la comunicación con José Gregorio Hernández, era que le hablaba a José Gregorio y la niña estaba desahuciada. Ella, si lograba, a nivel clínico. Sí, a nivel clínico ya ella estaba ya por morir, y si se salvaba, si milagrosamente se salvaba, iba a quedar parapléjica. Pues a los 10 días todo eso desapareció. Y ya la madre había dicho antes de que eso sucediera que el doctor José Gregorio Hernández le había dicho que todo iba a estar bien, que siempre iba a estar bien. Ella es muy... la señora es devota, pues. Absolutamente, siempre lo fue antes de este incidente. Y con esa fe tremenda, con esa fe enorme, pues logró recibir este milagro, y es lo que hace que a José Gregorio Hernández ya se le dé su ascenso a beato. José Gregorio Hernández. Y estamos esperando ahora ya, porque ya lo anunció el Papa, justo el día que estábamos estrenando el musical, era santificarlo, ¿no? Sí, la santificación se anunció el 2 de mayo. Sí. Sería el 2 de mayo. Pero creo que a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ya se habla de José Gregorio Hernández. A nivel mundial, ya eso es un personaje que no El solamente tiene feligresía en Venezuela, en todas partes del mundo, no solo por los venezolanos que están por todo el mundo, sino también por gente que no nacieron en este país, que no son venezolanos, pues de todas las nacionalidades. Es un santo, él ya es un santo. Sí, o sea, así es. Así es. El beato José Gregorio Hernández. Bueno, él tiene muchos expedientes en el Vaticano, pero creo que ese fue el que marcó la pauta, que fue una prueba irrefutable, donde la comisión que conforma para beatificar a una persona no pudo refutar ese milagro. Así es. Bueno. Pero hay muchos milagros. No, y hay más. Y hay otros por ahí otras anécdotas. Ahora no recuerdo uno que tiene mucha contundencia del que se está hablando. No me acuerdo exactamente cuál es. Lo leí hace poco, porque es donde se está ya. Por eso se habla de la canonización. Inevitable. Porque hay otro milagro que es lo que lo va a terminar de santificar. Pues. Dos grandes hombres, Bolívar y José Gregorio Hernández. Dos de los más grandes hombres, pero esos son los íconos más importantes de este país, Bolívar y José Gregorio Hernández. Bolívar ganó 472 batallas. Imagínate tus detalles. Solamente perdió en 24, fue derrotado. Y corrió la vida en una sola batalla. Así es. Qué hombre tan grande, ¿no? No, grande, ambos. Y los kilómetros que recorrió, libertó 5 países. No, eso no tiene comparación mundial. Tenemos la dicha de que sea nuestro también. Así somos los venezolanos. Así es, tenemos ¿Tienes fe? Mucha fe. ¿Cómo tú describes la fe? Hablando del milagro. La fe es la certeza de que todo va a estar bien. Y eso se le pide a Dios. Yo a las 5 de la mañana tengo mi cojincito, me arrodillo y agradezco lo bueno y lo que no parece bueno, que siempre es bueno. Siempre es bueno. Claro. Creo que tú eres un hombre de los cambios. Yo sí, absolutamente. Me adapto. Sí, absolutamente. Yo me adapto rápidamente a los cambios. He aprendido a hacerlo. A lo largo de mi vida he aprendido a hacerlo, porque yo salí de mi casa a ganarme la vida ya a los 15, 16 años. Y en la calle se aprende mucho. Bueno y malo y todo, se aprende mucho y se madura muy rápido también. Y si tienes unos valores y unos principios muy bien asentados, no importa que camines al filo de la navaja, siempre vas a estar bien, porque tienes los valores y principios bien asentados. Bien arraigados. Claro, así es así. Esos valores que tenemos que rescatar y que estamos trabajando para ello. Fíjate un tema que es importante. Tú estás ahorita, tienes ahora una orquesta. Sí. Tengo varios espectáculos. Tengo un espectáculo de música romántica. Tengo mi stand-up music, que es lo canto y lo cuento todo, que es este anecdotario de lo que acabamos de hablar. Y ahorita estoy ya en pleno lanzamiento de mi orquesta de música bailable, que se llama Rolando Padilla y los Sabrosoides. Bueno.
Eso es bueno. No, eso tiene un concepto, pues eso tiene un concepto. So, es música bailable con un toque que ya viene rodando por ahí, ya lo vamos a saber cuando la lancemos, la vamos a dar a conocer. Siempre yo hago referencia cuando hablo de la música de la salsa, por ejemplo, en Venezuela. Cuando hablamos de salsa, a mí se me viene a la mente una canción que es épica, Llorarás. Sí, esa no. pone a bailar a todo aquel que sabe bailar y que la escucha. Y el Así que es. no sabe, la mujer venezolana y el hombre venezolano que no sabe bailar, identifica rápido. Sí, es que ha pasado ya de generaciones en generaciones, porque los chamos conocen esa canción y la cantan. ¿Qué estás haciendo tú para perdurar en esa generación? Bueno, Por ejemplo, como Roberto Carlos. Bueno, tú sabes que los chamos, mis hijos, mis hijas en este caso, y los hijos de mi expareja, ellos viven cantando canciones románticas que están reeditando mujeres y hombres, chamos de estas generaciones hoy en día, y las cantan, y entonces yo a veces los sorprendo y le digo, ¿tú sabes de quién es esa canción? No, ese lo canta no sé quién. Tú sabes que esa canción tiene más de 50 años. ¡Mentira! Y aquí está la versión original de Bobby Capó, mira. ¿Qué? No puede ser. Bueno, entonces cantan esas versiones, pues. Claro. Ahí, entonces yo los voy como educando un poco musicalmente en el caso de la música, ¿no? Para que vean. Claro, y les cuento, bueno, yo me acuerdo entre parte de mi anecdotario el del que hablamos, yo recuerdo que yo vivía en Ruiz Pineda, en el bloque 21, y la muchacha que yo tenía en ese momento 10, 11 años, y la muchacha que nos cuidaba, salsera, absolutamente, la negra Beatriz, que en paz descanse, mi nana querida, ella iba a los ensayos de la Dimensión Latina, que a veces se lo hacían en el bloque 15 de ahí de Ruiz Pineda, y nosotros caminamos como 4 o 5 cuadras, y para mí eso, además eso era como el año 75, no se habían catapultado todavía, entonces ensayaban todos esos temas, Llorarás, Taboga, todo eso lo vi yo tocado en vivo, en un edificio enorme, en un pasillo anchísimo, con toda la orquesta, Oscar de León, Vladimir Lozano, el Negro Monje, todos ellos los veía yo chamito, y crecí escuchando la Dimensión Latina, y lo tengo en mi repertorio, por supuesto, pero por supuestísimo. Y también temas míos como compositor, porque yo tengo salsas compuestas también. Tengo vallenatos, baladas, boleros, pero tengo salsas, tengo varias salsas. Hay una que se conoce por una novela llamada Voltea para que te enamores, donde hacía el personaje de Doroteo, Oteo con H intercalada, y ahí suena de fondo un tema que se llama Apuéstale al amor, hablando de optimismo, que es compuesto por mí, cantado por mí, pues ahí se escucha. Bueno. Parte del repertorio. Hablando con Rolando Padilla, un hombre polifacético en el mundo artístico. Así es. Hasta santo eres. Eso es mucho para mí. Yo soy un actor que representa a nuestro santo, a nuestro beato, con mucho orgullo y con muchísimo respeto, porque tú sabes que uno de los retos más importantes no es hacer una versión de José Gregorio Hernández, porque aquí grandes actores han representado a José Gregorio Hernández, como a Mariano Álvarez, Flavio Caballero y otros más, pero el reto más grande es lograr que la gente reciba este espectáculo, porque aquí vemos a José Gregorio bailando en coreografías, cantando, y por supuesto el ser humano de la época, el ser humano de la época. Claro. Y el reto mayor es que la gente lo reciba con el mismo respeto con el que yo lo hago. Así es. Que lo entiendan, que lo estoy haciendo con respeto. Bueno, Rolando, ha sido un placer de verdad tenerte Gracias. aquí en el programa de Lealtad Venezuela, Pensamiento Crítico, y caramba, de verdad, estamos verdaderamente gratificados con tu presencia. Gracias, Iván. Gracias. Rolando, muy amable. Gracias. Saludos a tu equipo. Dale, tremendo saludos. equipo. Gracias. Gracias. Saludos a mi Pensamiento Crítico.